Bueno, buenas noches. Mi nombre es Diana Guevara, soy residente de segundo año del programa de reumatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. El día de hoy vamos a revisar un artículo que fue publicado en Rheumatology en el 2020, el que tenía por objetivo evaluar si la biopsia renal por protocolo en pacientes con nefritis lúpica que ya habían alcanzado una respuesta clínica tenía valor predictivo sobre la presencia de recaída y en cuanto a al deterioro de la función renal a largo plazo. La revista en la que fue publicada es la revista oficial de la Sociedad Británica de Reumatología, es publicada por la prensa de la Universidad de Oxford, lleva más de 70 años desde sus primeras publicaciones y el factor de impacto es de 7.04 en 2021. Tiene temas de reumatología pediátrica y de adultos. El editor en jefe en este momento es Marwan Bukhari. Él es reumatólogo, trabaja en el Hospital Universitario de Morecambe Bay en Lancaster, en Reino Unido, y tiene un PhD en epidemiología de la Universidad de Manchester. Hasta el momento tiene más de 96 publicaciones en reumatología y en COVID-19. Él fue uno de los que participó en todos los estudios de la rama de recovery en cuanto a COVID-19, incluyendo el manejo con plasmaféresis y colchicina en estos pacientes. El autor del artículo es el doctor Parodi, él es reumatólogo, él es investigador del Departamento de Reumatología del Hospital Universitario de Karolinska en Suiza. En el momento es estudiante de PhD en el Instituto Karolinska y tiene más de 120 publicaciones. Sus intereses de investigación son el lupus eritematoso sistémico, la nefritis lúpica, miopatía inflamatoria, y también ha escrito mucho sobre COVID-19 y autoinmunidad. Ya entrando en materia, tenemos que la nefritis lúpica se presenta en el 35 al 60% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Es una manifestación severa de la enfermedad que puede llegar a ser mortal y se estima que del 5 al 20% de estos pacientes pueden cursar con enfermedad renal crónica terminal que pueda llegar incluso a la terapia de reemplazo renal. Si bien dentro de los factores asociados a la alteración de la función renal de nefritis lúpica se encuentra la carga genética, la dotación de nefronas, el grado de actividad tisular por histopatología, también tenemos otros factores como la toxicidad por medicamento y los free renal que pueden potenciar ese daño renal en estos pacientes. Se tiene que las terapias disponibles hasta el momento en inducen una remisión completa son el 20 al 30% de los pacientes, y los pacientes que al inicio presenten respuesta clínica pueden recaer hasta en el 35% de los casos. Se ha visto ya por estudios previos, como lo vamos a ver, que las respuestas clínicas e histológicas son discordantes, por lo que hasta el momento de la realización de este artículo era debatido la realización de biopsia renal por protocolo. Por tanto, el objetivo de los autores de este estudio era investigar si la biopsia renal por protocolo realizada después de finalizar la terapia de inducción, independientemente del desenlace clínico del paciente, predecía recaídas y la alteración a largo plazo de la función renal en pacientes con nefritis lúpica. Dentro de los estudios previos tenemos traje dos de los más relevantes, uno realizado en 2014 y otro en 2018. Este que fue realizado en 2014 evaluaron ese rol que podían tener las biopsias tempranas repetidas posterior a pacientes que ya habían logrado esa respuesta clínica. Se encontró que los pacientes el 29% de los pacientes tenía con respuesta completa y el 61% de los pacientes que tenían una respuesta parcial por parámetros clínicas tenían lesiones activas en la biopsia por protocolo. Esta biopsia por protocolo se realizó a los 8 meses, que como vamos a ver es un tiempo mucho más temprano a comparación de lo que se realizó en el presente estudio. Ya este otro estudio realizado en 2018, que ya fue un estudio prospectivo, una cohorte prospectiva, en el que quería ver si esos hallazgos en la biopsia renal de los pacientes con nefritis lúpica que estaban en remisión predecían o no esa recaída en estos pacientes. Se encontró en este estudio que el 44% de los pacientes con respuesta completa tenían lesiones activas en las biopsias por protocolo. Basándose en estos dos estudios y en dos estudios más que mencionan los autores, ellos proponen la realización de este trabajo actual para evaluar si es concordante con estos resultados previos y se vuelven a encontrar esa discordancia que se ha encontrado entre la histopatología y la respuesta clínica. Si bien hasta este momento se han intentado identificar varios predictores clínicos y serológicos de pronóstico a largo plazo en nefritis lúpica, uno de los que más se ha propuesto es la proteinuria, dependiendo la referencia, uno es menor de 0.7, otros menor de 0.8 gramos día al mes 12, es decir, al año de inicio del tratamiento, como un predictor de adecuada respuesta clínica, y que esto ha sido validado en diferentes cohortes como un predictor de desenlace favorable.
Sin embargo, lo que apuntan los autores es que este marcador, si bien tiene un valor predictivo positivo alto, perdón, ahí me quedó mal, y un valor predictivo negativo bajo, esto se iba a ver representado en que pacientes que no alcanzaban la meta de proteinuria igual iban a tener buenos desenlaces, es decir, que hay otros factores que también influyen en el desenlace de estos pacientes. Uno de esos estudios que nos referencian es este, en el que evalúan si este corte de proteinuria a los 12 meses menor de 0.7 gramos al día se relacionaba o no con los outcomes de la nefritis lúpica a largo plazo. De este estudio salen estos valores predictivos positivos y negativos en los cuales esa proteinuria menor a 0.7 gramos al día tenía una sensibilidad para detectar ese riesgo de desarrollo de flare renal subsecuente del 71%, especificidad del 75%, si en el valor predictivo positivo, que es lo que mencionan los autores, es alto del 94%, el BPN sí era bajo, del 31%, incluso en otras cortes se describe hasta el 20%. Por eso proponen evaluar esa respuesta en los pacientes con nefritis lúpica, no solo con desenlaces clínicos como es la proteinuria, sino con la biopsia por protocolo, que es lo que proponen en este artículo. Teniendo en cuenta esto, pues realizaron este estudio, es un diseño con una corta ya retrospectiva, incluían pacientes con primer episodio de nefritis lúpica proliferativa aprobada por biopsia, ya sea clase 3 o 4, asociada a una clase 5. Los pacientes que fueron incluidos cumplían los criterios clasificatorios de lupus eritematoso sistémico de ACR de 1982. En total, fueron 42 pacientes los incluidos. Estos pacientes salían de la base de datos de nefritis lúpica de la Universidad Católica de Lubán y 8 de ellos eran tomados del estudio Eurolupus y 25 del estudio Maintain. Estos pacientes fueron llevados, cuando ellos revisaron retrospectivamente, a la repetición de biopsia renal por protocolo con un promedio de 24.3. Se encontró que había un rango intercuantílico desde 21.3 hasta 26.2 meses de cuando estos pacientes serán llevados a esta biopsia renal por protocolo. Estas biopsias serán evaluadas por un nefropatólogo por microscopía de luz e inmunofluorescencia, que ya vamos a ver por los criterios que se utilizaron para clasificar tanto la actividad y la cronicidad. Y el seguimiento de los pacientes también es bastante variable. Si bien el promedio fue 131.5 meses, habían seguimientos desde 73.8 hasta 178.2 meses desde el diagnóstico, y el promedio desde el seguimiento desde la nueva biopsia renal fue de 100.7 meses. De igual manera, ellos realizaron la evaluación de la función renal por medio de la creatinina, por medio del cálculo de la tasa de filtración glomerular por la ecuación del MDRD. ¿Cómo clasificaron estos autores la nefritis lúpica? Para ese momento utilizaron la clasificación de 2003, la clasificación patológica, en los que pues teníamos esa clase 3 como esa nefritis lúpica focal, la clase 4 con la nefritis ya proliferativa difusa, que podía ser segmentaria o global, y pues que también permitían que se sobreagregara una clase 5, que es la nefritis lúpica membranosa. Ya lo que ellos tomaron como actividad y cronicidad fue esta referencia, que fue una definición estipulada en 1983, en las que definieron que el índice de actividad y de cronicidad iba a estar mediado tanto por hallazgos glomerulares como hallazgos tubulointersticiales. Dentro de los hallazgos glomerulares tenemos la proliferación celular, la necrosis fibrinoide y la cariorexis, las similunas celulares, los trombos hialinos y la infiltración leucocítica. Dentro de los tubulointersticiales se describe la infiltración por células mononucleares. Ya como índice de cronicidad tenemos la esclerosis glomerular, las semilunas fibróticas, y ya en los cambios tubulointersticiales tanto la fibrosis intersticial como la atrofia tubular. Los tratamientos, tanto de inducción y mantenimiento recibidos por los pacientes, en los pacientes que eran tomados tanto del estudio de Eurolupus como de la corte ya de Maintain, pues eran manejados conforme al protocolo de estos estudios, independiente de la respuesta clínica que hubieran tenido. Los pacientes restantes, que eran 9 en este caso, eran tratados acorde a la decisión del médico tratante y el paciente. Para mantenimiento, el 61.9 de los pacientes recibió azatoprina, en este caso 26 pacientes, y el resto de ellos recibió manejo con micofenolato mofetil. Ya entramos acá a las diferentes definiciones que se hicieron durante el estudio para definir esos outcomes que ellos querían evaluar. Uno era la recaída renal,
que lo definían como la repetición de la proteinuria sostenida, es decir, debía ser por lo menos en 2 mediciones en 2 días diferentes, que fuera clínicamente significativa, que para ellos lo definieron como un ratio de proteinuria y creatinuria mayor a 1 gramos por gramo. Esto debía ser desde el tiempo de la repetición de la biopsia hasta el último seguimiento, porque muchos no tuvieron, pues como vimos, el mismo tiempo de seguimiento. Y esta recaída renal también iba a ser definida que este cambio en la proteinuria debía condicionar un cambio o intensificación del tratamiento, luego de que el paciente ya había sido determinado como una respuesta clínica inicial a la terapia de inducción. Dentro de otras definiciones tenemos la respuesta renal con un PCR menor de 0.7 gramos sobre gramo al mes 12 desde la línea de base. Y la definición de pobre pronóstico renal a largo plazo se definía con un incremento sostenido en la creatinina sérica correspondiente a mayor o igual al 120 del valor basal que tuviera el paciente y o la creatinina mayor a 1 miligramo sobre decilitro. Ya en cuanto al análisis estadístico, utilizaron varias medidas. Uno de ellos fue el test no paramétrico de Wilcoxon para comparaciones de 2 en 2. De igual manera, utilizaron el test exacto de Fisher o chi cuadrado para determinar las posibles asociaciones entre las variables binarias. De igual manera, como vamos a ver, realizado un cálculo de OR en intervalos de confianza del 95%, y el cálculo de los modelos de regresión de Cox, teniendo en cuenta pues, que habían variaciones en el tiempo total de seguimiento para lograr encontrar estas asociaciones. De igual manera, evaluaron el coeficiente de correlación de Spearman para análisis de correlación y determinaron un P menor de 0.05 para determinar significancia estadística. Ya en cuanto a las características de la población, tenían un promedio de edad de 28 años que podía ser desde 21 hasta 36 años, la mayoría fueron mujeres en el 95.2% de los casos y la mayoría de los pacientes incluidos fueron europeos. Ya aquí, como vamos a ver en esta tabla, en esta segunda tabla, lo que ellos querían ver esas características que tenían al momento de la evaluación basal y ya cuando los evaluaban, cuando repetían esa biopsia renal, y lo que ellos querían ver era, uno, la creatinina de base, que como vemos, pues realmente se mantuvo estable, no hubo una diferencia significativa entre las dos mediciones. La tasa de filtración glomerular realmente tampoco mostró cambios en estas dos mediciones, pero cuando ellos evaluaban el UPSR sí se veía una disminución con respecto a lo presentado al inicio de la valoración con una diferencia estadísticamente significativa. Al inicio del estudio, pues en las características basales de los pacientes teníamos que pues, la mayoría de ellos, como ya sabíamos, el criterio de inclusión es que fueran con una nefritis lúpica proliferativa, entonces eran 3 y 4 o acompañado ¿no? de esa clase 5 asociado, pero llamaba la atención que cuando ellos ya repetían la biopsia renal, ya no solo encontraban esta clase 3 o 4 asociada a una 5, sino también encontraban tanto clase 1, clase 2 y clase 5 aisladas. Otro de los parámetros que ellos evaluaron tanto al momento basal como al momento de repetir la biopsia por protocolo fue los índices de actividad y cronicidad acorde a la definición del NIH, que fue los que vimos anteriormente. Como vemos, al inicio el índice de actividad era de 8.5 y posterior fue en promedio de 3, siendo significativa la disminución que se presentó posterior al tratamiento y a la biopsia por protocolo. Ya cuando evaluaban los índices de cronicidad, llamó la atención el aumento de los mismos, que fue significativo, y que las lesiones glomerulares activas disminuían al realizar esta biopsia por protocolo. De igual manera, cuando ellos evaluaron las lesiones tubulointersticiales crónicas, veían que había también un aumento en cuanto a la presencia de los mismos, que no tuvo significancia estadística aquí en cuanto a lo histológico. Cuando realizaban la comparación, las lesiones tubulointersticiales agudas no mostró cambios en las dos mediciones, ni las lesiones glomerulares crónicas. Ya entre los tratamientos recibidos, pues la mayoría de ellos recibió manejo con ciclofosfamida, el 92.9% de los pacientes. El 83.3% de ellos lo recibió a bajas dosis, acorde al estudio de Eurolupus, y el resto, que fue el 9.5% restante, lo recibió a altas dosis, acorde al estudio NIH. Ya como vemos acá el resto, pues en cuanto al manejo de mantenimiento, que fue con acetoprina, que fue la gran mayoría, el resto que fue con micofenolato de mofetil, y también los manejos asociados que tenían. Llamaba la atención que al inicio, en la fase de inducción, solo el 30% de ellos tenían manejo con antimalárico, y ya llegaba a ser hasta el 57% al momento que repetían la biopsia.
la mayoría, y realmente este porcentaje no cambió en cuanto al porcentaje de pacientes que tenían manejo antiproteinúrico tanto en el estado basal como al momento de repetir la biopsia. Y la dosis equivalente de prednisolona pues sí fue disminuyendo conforme se iniciaba el manejo. Esto lo demuestra que al momento de repetir la biopsia ya se tenía una dosis promedio de 3 miligramos día, a diferencia de los 30 miligramos que se tenía al inicio del estudio. Ya en cuanto a otros resultados, pues entonces aquí lo que nos quieren mostrar es esa relación que había en cuanto a la proteinuria medida, en cuanto o en comparado con el índice de actividad que se veía al repetir la biopsia renal en estos pacientes. Si bien pues ya los estudios previos habían mostrado que había una discordancia entre estas dos variables, hubo pues varios hallazgos interesantes. Entre ellos se encontró que 3 pacientes, es decir, 7.1% de los pacientes que tenían una UPCR significativa, es decir, mayor de 1 gramo por gramo, tenían, a pesar de que cumplían, a pesar de que pues tenían esta proteinuria significativa, cuando estos 3 pacientes, cuando fueron evaluados en su contexto histológico, se vio que tienen un índice de actividad histológica leve o en remisión, esto es decir, un índice de actividad menor de 3. Por otro lado, llamó la atención que de igual manera 10 pacientes, es decir, 23.8% de ellos, tenían una UPCR que no era significativa, es decir, de menor de 1 gramo por gramo, pero que tenían alta actividad histológica, esto condicionado por un índice de actividad mayor de 3. Como vemos acá, estos punticos, cada un punto es un paciente, es un caso de los evaluados. Los que tienen el asterisco al lado son los que presentaron recaída luego de la biopsia por protocolo. Si bien vemos que hay unos que este es el único que tiene alta correlación, en que tenía alta actividad en cuanto al histológico y también tenía alta actividad medido por la proteinuria, habían otros que no había una correlación directa entre la actividad renal y la proteinuria medida, que esto ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la correlación, realmente se tuvo como moderada, fue un R de 0.48 y con un P significativo. Ya continuando, pues entonces tenemos aquí que cuando ellos evaluaron ese riesgo de recaída que tenían, o ese porcentaje de recaída que tenían los pacientes al nivel basal y cuando repetían la biopsia, dependiendo de los índices de actividad iniciales y de cronicidad comparados con los posteriormente medidos, vamos a encontrar que cuando ellos evaluaron las características basales, realmente no hubo un factor predictor de estos índices de actividad o cronicidad al momento basal en cuanto al riesgo posterior de recaída renal. Sin embargo, cuando ellos realizaban la biopsia por protocolo, evidenciaron que esos índices de actividad, uno siendo el mayor a 2 o mayor a 3, que fue el que mayor tuvo significancia estadística, se correlacionaba con un mayor riesgo de recaída renal en los pacientes que al momento de la biopsia por protocolo tenían estos índices de actividad. Sin embargo, les llamaba la atención que en cuanto a los índices de cronicidad, realmente no había una correlación que era diferente a lo que habían mostrado algunos estudios previos. Ya aquí, pues cuando ellos hacen la diferenciación, en el sentido pues que aquí hacen tanto la diferenciación de cuando tenemos un índice de actividad mayor a 2 o mayor a 3, llama la atención que en cuanto al índice de actividad de mayor a 2, realmente el intervalo pasaba al 1. El hazard ratio propuesto para esta medición era de 4.6 y tenemos que la P era mayor de 0.05, pues lo que realmente lo que tuvo significancia estadística fue ese índice de actividad mayor a 3, el cual aportaba un hazard ratio para recaída renal de 4.8 con un intervalo de confianza adecuado y un P significativo. Ya cuando ellos evaluaban si las lesiones que se asociaban a recaída eran las lesiones glomerulares o las lesiones tubulointersticiales, en este caso para recaída, se vio que las lesiones glomerulares activas se correlacionaban con el riesgo de recaída renal. Sin embargo, cuando vamos a ver realmente, si bien el hazard ratio fue de 1.2, el intervalo de confianza pasa por el 1 también en el caso de las lesiones glomerulares crónicas, a pesar de que el P sea significativo, por lo que realmente desde el punto de vista estadístico, la medición que tuvo una significancia estadística fue esta medición del índice de actividad mayor a 3 como riesgo de ser recaída renal. Posteriormente, pues aquí tenemos ese riesgo también, esa comparación al momento basal y al momento de repetir la biopsia, pero ya no solo guiado por ese índice de actividad, sino que también lo que relacionan ya con la creatinina basal, la creatinina de los pacientes y dependiendo si presentaban, aquí lo que querían evaluar era ya no solo
recaída renal, sino que querían evaluar ese otro desenlace que ellos propusieron, que era el riesgo de deterioro de esa función renal, definido como la creatinina, pues, que aumentara mayor de 120% con respecto al basal o mayor de 1 miligramos sobre decilitro. Cuando ellos evaluaban si estos niveles de creatinina se podían relacionar con esos índices de actividad al momento basal, realmente no hubo correlación, es muy similar a lo que vimos en cuanto a riesgo de recaída. Y ya cuando veíamos en la biopsia por protocolo si esto se correlacionaba o no con los índices de actividad, cronicidad, realmente no hubo una correlación con los índices de actividad, pero sí se encontró una correlación con el índice de cronicidad al momento de la biopsia por protocolo, pero más que todo cuando era mayor a 3. Realmente cuando fue mayor a 2 no se encontró una correlación, pero cuando fue mayor a 3 sí se encontró una correlación con una P estadísticamente significativa. Ya cuando vamos a sacar los resultados diferenciados, vemos en este caso con un Hz de 2, como el índice de cronicidad sí se correlacionaba con ese riesgo de mal desenlace renal a largo plazo, que pues fue este Hz de 2 con un valor de P significativo. Y como vimos, el que más se correlacionaba era ese Hz mayor o igual a 3, porque los otros pues no tuvieron significancia estadística. Ya cuando ellos querían ver qué otros factores clínicos o variables se relacionaban con ese riesgo de mal desenlace renal a largo plazo, teníamos que las lesiones tubulointersticiales más no las glomerulares agudas al momento de la biopsia por protocolo se relacionaban con este riesgo de mal desenlace renal, y asociado también las lesiones tubulointersticiales crónicas. Si bien el intervalo pues estaba muy cercano al 1, también se alcanzó a correlacionar con este riesgo pues de peor desenlace renal a largo plazo. Ya en cuanto al análisis suplementario, ellos querían ver, pues teniendo en cuenta que previamente se había estipulado en otros estudios el UPCR a los 12 meses de menor de 0.7 gramos sobre gramo como ese factor predictor de desenlace de recaída renal a largo plazo. Ellos quisieran evaluar con los datos actuales si había una correlación o no, uno, pues con cuanto a la recaída y en cuanto a ese riesgo de mal desenlace renal. Sin embargo, cuando ellos evaluaron tanto teniendo en cuenta el aumento de 120% de la creatinina base o cuando agregaron la creatinina mayor a 1 como ese predictor de mal desenlace renal, realmente no encontraron ninguna relación entre el UPCR menor de 0.7 gramos sobre gramo a los 12 meses y el riesgo de recaída renal o el pobre desenlace renal a largo plazo. Lo que ellos estipulan es como un valor predictivo positivo de 83.9%, pero un BPN bajo de 9.1%, comparado con lo que les mostré al inicio, que por estudios previos se había estipulado del 30% en contra del valor predictivo negativo. Por lo que ellos consideraban que no permitía, este valor de proteinuria realmente no permitía predecir el riesgo de alteración a largo plazo de la función renal. Ya entrando en la discusión, pues este estudio digamos que confirma la discordancia que ha sido evidenciada por otros trabajos entre el estatus clínico del paciente y la actividad histológica. De igual manera muestra cómo el daño crónico tubulointersticial se asocia a la alteración a largo plazo de la función renal y la inflamación glomerular activa se asocia más que todo a ese riesgo de recaída renal, que era el otro outcome que estaban buscando. Como vimos, los hallazgos en las biopsias basales no mostraron ningún valor predictivo para ninguno de los dos desenlaces, y por eso los autores plantean la importancia de realizar no solo la biopsia renal basal del paciente, sino realizar una biopsia por protocolo para evaluar cambios en cuanto al tratamiento clínico del paciente. Hay que recalcar que el 26.2% de los pacientes con proteinuria menor de 1 gramo al día tenían actividad histopatológica, ya fuera leve, moderada o severa, cuando se realizó esta biopsia por protocolo, por lo que ellos plantean que se debería realizar la biopsia renal en el paciente incluso sin evidencia de actividad clínica al momento de la valoración. De igual manera vemos pues como acá, porque ya en estudios previos se había mostrado que el índice de actividad mayor de 2 era el que se asociaba con mayor riesgo de recaída renal. Sin embargo, en este estudio por significancia estadística se vio pues que lo más asociado es un índice de actividad mayor de 3 con esa asociación al riesgo de flare renal. De igual manera, pues debemos tener otros factores en cuenta, pues por lo que ellos lo que promueven mucho es la realización de esta biopsia renal por protocolo, pero teniendo en cuenta que hasta el 45.5% de los casos que tuvieron recaída renal en este estudio presentaban una proteinuria de 1 gramo sobre gramo, es decir, estaban en metas de proteinuria, estaban en metas clínicas, sin embargo, presentaron actividad cuando realizaban esta biopsia por protocolo.
¿Qué tenemos en cuenta? Uno, las complicaciones de biopsia renal, que si bien ellos dicen que son poco prevalentes por los estudios que hay hasta el momento, algunas de estas pueden ser condicionar una alta morbilidad y más que en los pacientes que tengan alto riesgo de sangrado. De igual manera, tenemos que tener en cuenta que solo 4 de 42 pacientes de este estudio, es decir, un 9.5%, alcanzaron un índice de actividad de 0 puntos. O sea, es difícil lograr alcanzar esa desaparición completa de la actividad histológica. Y aquí a lo que hay que plantear es si se plantea realizar estas biopsias renales por protocolo, hasta qué punto o hasta qué índice de actividad se va a buscar, porque realmente lograr desaparecer esa actividad histológica se ha visto que se logra en muy pocos casos con las terapias actuales que se tienen para nefritis lúpica. Y pues que también es someter al paciente a un procedimiento que no es carente de riesgos asociados. Lo que se plantea igualmente es en un próximo estudio establecer esa importancia de la biopsia por protocolo en el cambio de manejo farmacológico en un intervalo menor de 12 meses, porque como vimos otros estudios evaluaron esa biopsia por protocolo a los 6, 8 meses, este estudio lo realizó hasta los 24 meses, y ya que ellos evidenciaron que la mayoría de pacientes no presentaban un deterioro de la función renal, proponen pues que esto puede estar relacionado en relación a los avances terapéuticos que hay en lupus eritematoso sistémico, pero que también se deberían utilizar como medidores de desenlace renal a futuro en otros estudios, marcadores diferentes a la creatinina, pues porque realmente se vio que no estaban afectados, pero en el momento de la afectación histológica sí se vio la actividad. De igual manera se plantea que pues como este estudio se realizó con un intervalo hasta 24.3 meses para tomar esa segunda biopsia, muchos lo consideran como un intervalo largo para tomar nuevas conductas, teniendo en cuenta pues que lo que se busca en nefritis lúpica es evitar ese daño irreversible. Este estudio, pues, dentro de sus limitaciones, es un diseño retrospectivo, realmente 42 pacientes es una muestra pequeña, si bien los otros estudios que les mostré al inicio pues no eran muestras grandes. Uno de ellos sí era prospectivo, que le da un mayor valor pues en cuanto al trabajo realizado. Es importante también mencionar que se desconocen qué otras variables clínicas o paraclínicas tenían estos pacientes incluidos, para saber de pronto esos que a pesar de que tenían una proteinuria mayor a la meta, pero tenían una actividad histológica leve, qué otras variables clínicas o paraclínicas tenían que pudieran servir como predictores de ese buen desenlace clínico. De igual manera, los que a pesar de que por clínica, es decir, solo por proteinuria, tenían una buena respuesta, pero tenían una actividad alta a nivel histológico, valdría la pena conocer pues esos otros factores clínicos que tenían estos pacientes para poder establecer otros posibles factores de riesgo asociados o factores predictivos en este desenlace renal. De igual manera, pues hay que tener el amplio intervalo y la variabilidad entre las dos biopsias con respecto a otros estudios realizados. Y ya pues concluyendo, pues tenemos que la biopsia renal por protocolo es útil para evaluar la respuesta al tratamiento, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes con esta respuesta clínica van a persistir con actividad histológica y que en este caso los altos índices de actividad, es decir, más que todo condicionado por la afectación glomerular que sea mayor de 3, van a predecir ese riesgo de recaída renal subsecuente, y que de igual manera los altos índices de cronicidad, más que todo mediado por el daño tubulointersticial, va a predecir el pobre pronóstico renal a largo plazo. Pero pues aquí sí es muy importante tener en cuenta los riesgos que conlleva este procedimiento, que pueden haber otras variables clínicas asociadas y que muy importante, realmente es muy, muy baja el porcentaje de pacientes que va a lograr un índice de actividad cero. Muchas gracias por su atención.